de Colombia y fue el primer presidente de la Red Iberoamericana de Telemedicina y Telesalud. Así que bueno, somos viejos compatriotas también de Atalac, junto con Adrián, de esas épocas. Así que bueno, muchas gracias, Oscar, también por haber participado. Muchas gracias, Giselle. Alex es mi amigo más viejo, mi mentor en telemedicina, el que me convirtió hacia usuaria de Mac, así que él tiene la culpa de muchas de mis locuras hoy. Así que bueno, Alex, profesor, doctor y profesorado ¿cómo se llama? En telemedicina desde la USP en Brasil y bueno, coordinador de NUTS y encargado de teleoftalmo para Brasil, así que bueno, muchos de ustedes lo pueden haber ya escuchado hablar o han compartido ya podio con él. Está hoy con nosotros Elisa Martínez, de la GESIC del Uruguay, que bueno, para nosotros es un placer. Es mi primera vez con vos en una mesa, Elisa, así que bienvenida y muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias. Y finalmente está Ricardo Quesada, también un muy viejo amigo también de la vieja guardia de telemedicina de Chile, de un emprendimiento, de uno de los primeros emprendimientos que realmente, digamos, latinoamericanos que yo conocí en lo particular con respecto a la atención remota en domicilio, el home healthcare. Así que bueno, bienvenido Ricardo, también por ahí han tenido la oportunidad de compartir algunos paneles juntos con algunos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Así que ahí para que se conozcan cada uno, nos faltó el café virtual. Yo estoy lamentablemente con agua, ni siquiera con un tinto argentino, para no decir un tintito o un tinto como decían en Colombia. Mi madre es colombiana. Así que por eso el chiste en la previa, ¿no? Así que gracias. Gracias por estar. Gracias a ti, Giselle, por la invitación y pues estamos listos. ¿Listos? Creo que estamos... Vamos a un par ¿A de un minutitos minuto? que ya sí, un minutito se conecta Sí, más sí. gente y ya arrancamos, ¿sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Ustedes nos dicen. Como soy uruguaya, estoy con el mate, supongo que no hay problema. No, si querés traerlo para acá, yo no me lo pude preparar todavía. Se puede compartir ahora, ¿viste? Tal cual. Pero bueno, a la distancia, chin chin de mate. Chin, chin. ¿Van a grabar? Sí, ya están grabando. Ah, ok, perfecto. Ya están grabando. Sí, porque toda la presentación que hiciste es para que quede grabada. Ah, pero eso era entre nosotros, la previa. No, bueno, pero está lindo. Bueno, yo voy a estar acá escuchando, pero los dejo en muy buena compañía de Santiago Friede, ¿eh? Así Okay. que... Bueno, creo que ya siendo las 10 tenemos un buen auditorio, sé que se va a ir sumando más gente, pero podemos ir arrancando. Bueno, les doy la bienvenida a todos a este panel internacional denominado Telemedicina en Latinoamérica, pasado, presente y futuro. Realmente es un lujo el panel que tenemos hoy. Así que bueno, vamos a estar moderando con Giselle Ricour, a la que ahora le voy a dar la palabra para que presente al resto de los colegas. También se intentará sumar más tarde Fernando Plazota, que ahora no podía estar, pero que va a intentar sumarse. Así que Giselle, si querés, comenzá vos y puedes ir presentando a los colegas. Bueno, muchísimas gracias Santiago y muchísimas gracias al Hospital Italiano por permitirnos este espacio de compartir nuestras experiencias. Todos sabemos que estamos en una época de mucha turbulencia, de mucho caos, de mucha incertidumbre y que de alguna manera el COVID-19 ha catalizado absolutamente todas las cosas que han estado ocurriendo hace más de 30 años que venían de alguna manera quizás dormidas, ¿no? Entonces, un poco la idea de este panel hoy es compartir la visión de 5 referentes del área latinoamericana. Cada uno viene de un sector especial, así que es un poco heterogéneo, pero todos de alguna manera tienen su experiencia. Ahora se las voy a presentar en tecnologías, en salud, en telesalud, en salud digital, y por lo tanto la mirada de cada uno de ellos es muy especial y por eso creemos que puede enriquecer la conversación al respecto. Vamos a pasar la siguiente diapositiva. El panel es, como les decía yo, vamos a empezar a representar desde el norte de México con el ingeniero Adrián Pacheco, pasando por Colombia con el doctor Oscar García Jiménez. Luego vamos a hacer una paradita en Brasil con el doctor Alexander Taleb, con la magíster Elisa Martínez, lo hace desde el Uruguay, y finalizando con el doctor Ricardo Quesada. Vamos a simplemente comentarles un poquito acerca del por qué estamos todos juntos hoy.
Primeramente, bueno, yo soy Giselle Ricour, soy médica, soy oftalmóloga y me dedico hace más de 23 años a la teleoftalmología y a la telesalud en general. En aquellas épocas le decíamos solamente telemedicina. Y de alguna manera siempre me atrajo mucho el tema de políticas en salud y su adopción, y en el 2003 fundé el capítulo latinoamericano de telemedicina para la Asociación Americana de Telemedicina. Y ahí muchos de nosotros nos fuimos conociendo y haciendo nuestros primeros pininos y trayendo todas esas experiencias hacia Latinoamérica. No obstante, habían países que ya tenían un gran avance, como fueron en su momento México, Colombia, por ejemplo, también Brasil. Entonces, bueno, con nosotros hoy nos está acompañando el ingeniero Adrián Pacheco López, es ingeniero biomédico, ya lleva más de 18 años de experiencia en el área de la salud y las tecnologías, tiene su maestría en telemedicina de la Universidad Oberta de Cataluña en España, es especialista en salud electrónica, en evaluación de tecnologías y en administración de servicios de salud, y fundamentalmente hoy, y hace muchos ya años que viene siéndolo, director de telesalud del CENETEC, ¿no? Del Centro Nacional de Excelencia de Tecnología en Salud de México. Quizás tienen uno de los programas más antiguos de la región. Y expresidente de la Asociación Mexicana de Informática en Salud. Luego, como les decía, abuelo rasante, vamos a pasar después a Colombia, donde tenemos a Oscar García Jiménez con nosotros hoy, médico epidemiólogo, también experto en calidad y en auditoría médica, que lleva más de 10 años en el área de la salud y las tecnologías. Fue expresidente de RISAT, que es la Red Iberoamericana de Salud Digital, director médico de sucursales Banco de la República, de Colsanitas, para quienes conocen la empresa, y fue coordinador nacional también de programas especiales para la Cruz Blanca. Ok. Se ha congelado la presentación. Perdón. Perdón, 2 minutos. Sí. Ahí está. Llegamos a Brasil con ese pequeño detour que tuvimos. Está con nosotros hoy Alexander Taleb, médico oftalmólogo, mucho más de 20 años en el área de la salud y las tecnologías. Tiene un doctorado en telemedicina de la Universidad de São Paulo en Brasil, profesor de telemedicina en la Universidad Federal de Goiás de Brasil, y es coordinador de NUTS, ¿no? Del Núcleo de Telemedicina y Telesalud, no solo para la UFG, sino también es el coordinador del núcleo de teleoftalmo para el programa de telesalud y redes de Brasil, como también coordinador del Comité de Telemedicina, de Tecnología e Innovación del Consejo Brasilero de Oftalmología. No sé qué le está pasando hoy a mi compu, que está mañosa. Muy bien, con nosotros Elisa Martínez Loaces, del Uruguay, es comunicadora educativa especializada en TICs y se ha desempeñado más de 13 años ya en el área de la salud y las tecnologías con su magíster en comunicación y educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, responsable de gestión del cambio, algo tan importante, ¿no?, en esta área del programa Salud UI, ¿no?, del Uruguay, y ha sido coordinadora del proyecto ECO de telementoría para los equipos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de la República, y es consultora para Latinoamérica para la División de Salud y Protección Social del BID. Y mi amigo Ricardo Quesada, médico cirujano anestesiólogo con más de 10 años también de experiencia, con su diplomado en la Administración Hospitalaria de la Universidad de Chile, actualmente y hace muchos años director médico de AcuHealth, el primer hospital virtual de Chile, ex jefe de departamento de redes de alta complejidad del Ministerio de Salud de Chile y ex director del Instituto Nacional de Tórax de Chile. Así que bueno, fue un poco una presentación express. Como ven, los rubros son todos muy distintos, pero todos tienen el eje en común de salud, de tecnología, de telemedicina, y cada uno tiene y ha tenido un contacto muy de cerca con la vivencia de sus países. Por lo tanto, si te parece, Santiago, ¿querés que arranquemos con la primera pregunta? Dale, perfecto. Bueno, entonces hemos dividido esta charla en 3 partes, en el pasado, en el hoy, en el presente y en el futuro. Vamos a darle 5 minutos a cada uno de nuestros oradores que nos puedan responder según sus vivencias, ¿no? Entonces, ¿cómo veían a la telemedicina antes del COVID? Estamos hablando puntualmente, pongamos un año, el 2019. En ese momento, pongámonos un año atrás, como por ejemplo, en este caso, Adrián, México, ¿cómo se estaba planteando a largo plazo, como venían planteando ustedes, que tienen un proyecto ya también, al igual que Brasil, de tantos años de data? ¿Qué perspectivas tenían de telemedicina? ¿Cómo estaba México
antes de que llegara el COVID. Sí, Giselle, muy buenos días y buenos días a todos. Creo que habría que irse un poquito más atrás, ¿no? 2019 yo creo que sí fue un año interesante. Hay que tomar en cuenta que veníamos trabajando desde ya hace 15 años más o menos en unas recomendaciones, ¿no?, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, México, como bueno, un Estado miembro y alineado a todas estas recomendaciones, pues adoptando, ¿no?, la salud electrónica, la telemedicina, la telesalud. Y en este vasto, eh, amplio abanico de actividades que podía realizar la telesalud, bueno, nos habíamos enfocado a una específicamente, digo, no es que hayamos dejado todas las demás, pero le pusimos mucho más empeño a lo que es la teleconsulta, ¿no? Entonces, pues trabajábamos en un entorno, y bueno, recordar también este contexto de hace algunos años, donde pues no se tenía una muy buena conectividad, todavía poca conectividad, y sobre todo en un territorio tan amplio, tan vasto como es la República Mexicana, y había que, bueno, trabajar también en algunas habilidades digitales por parte de nuestros profesionales de la salud, capacitación y sobre todo mucho convencimiento, porque en ese momento existía una alta resistencia al cambio, ¿no? Entonces, teníamos que ir paso a paso. De repente, digo, yo llego alrededor del 2004 a la Secretaría de Salud en México, fui subdirector de telemedicina, y yo decía, bueno, vamos a poner la telemedicina en 1 o 2 años, y pues bueno, obviamente, como dicen, como se dice ahora, ¿no? Pues bastante ilusiones nada más, porque esto vas aprendiendo que toma mucho tiempo, lleva algo de años, ¿no? Fortalecer las capacidades, la infraestructura, la comunicación, el hecho de que se puedan adaptar las tecnologías a los nuevos modelos, o bueno, a los modelos en ese momento actuales. Sí. Mucha de la teleconsulta la dábamos en un entorno muy seguro, en el sentido de que el paciente llegaba a una de las unidades médicas dentro de una red cerrada. Dentro de una red me refiero a de internet, de comunicación cerrada, con el apoyo de un profesional de la salud ahí a un lado, e interactuaba con un profesional de la salud, un especialista o un médico en otro hospital, ¿no? Entonces, de alguna manera los riesgos se minimizaban, contábamos con la presencia de algún profesional para hacer lo que dije hace un momento, la teleconsulta, ¿no? Una teleconsulta donde, si bien la telesalud te puede ayudar en muchos aspectos, nosotros la estábamos orientando a fortalecer un segundo nivel. Es decir, una carencia de especialistas, o bueno, más que una carencia, una mala distribución de los especialistas en el país, ¿no? Es algo normal que un especialista, un subespecialista esté en las grandes ciudades, y complicado que se pueda ir al área rural o a estas áreas alejadas, y es como la telemedicina nos estaba ayudando. Para el 2019 contábamos con cerca de 160,000 teleconsultas al año en las 680 unidades de telemedicina que teníamos en los servicios estatales de salud, y una cantidad muy parecida en otras instituciones como el ISSSTE, algunas más en el IMSS y otras de seguridad pública, ¿no? Entonces, caminábamos bastante bien con teleconsultas, una teleconsulta muy bien organizada, segura, y pues atacando uno de nuestros problemas y necesidades, que era la distribución de médicos especialistas. Muy bien, muy interesante, Adrián. La verdad que has tocado temas realmente candentes, como más allá del tema de la capacitación, a ver, no hay manera de no poder capacitarnos y necesitar tener nuevas competencias, sino el tema de la infraestructura. Me acuerdo todavía de cuando la conexión era satelital. Incluso también Brasil ha tenido mucha experiencia con eso, como toda la parte de la cuenca amazónica. Así que 2 puntos muy candentes, ¿no? Y la resistencia al cambio. En esa época todos nos consideraban un poco locos con lo que queríamos hacer.
Así que sí, resistencia al cambio, educación, infraestructura, 3 temas candentes de esa época cuando pensábamos en implementar telemedicina. Oscar, tu mirada desde Colombia, ¿cómo te parece? Nosotros veníamos implementando todo un sistema de telemedicina muy normado. Ya habíamos lanzado una ley de telemedicina, ya teníamos unos conceptos muy claros en estándares mínimos para la prestación de servicios de salud, que inclusive eran prácticamente un poco rígidos porque definen desde el punto de vista procedimental que es lo mínimo que se debía hacer para tener telemedicina, y aparte de eso con unos controles por parte de los entes territoriales, de las organizaciones de control gubernamental para la prestación de los servicios de telemedicina, y que estos servicios fueran acorde a esto que estaban, digamos que normado, consensuado por los expertos, e inclusive hicimos una reforma a esos nuevos conceptos con una resolución que es una resolución muy técnica frente a telemedicina, donde dice que es telesalud, que es telepresencia, que es teleasistencia, y nos echamos digo yo, un carretazo muy importante en ese sentido. Y digo un carretazo porque cuando uno lo lee dice, oye, qué interesante, mira cómo empieza a disecarse todos los aspectos técnicos del abordaje de la telesalud y la telemedicina. Eso, pues en el papel, digamos que estaba muy bonito. Sin embargo, pues desde el punto de vista práctico, se seguía trabajando en la construcción para llegar a esos estándares porque no era fácil, poder lograrlo, ¿no? Estábamos, aparte de eso, incluyendo la telemedicina y la telesalud a unos temas de rutas de atenciones integrales en salud, con el objetivo de estar con la política del ministerio, y es tener resultados en salud, o sea, costo, efectividad como tal. Y el costo efectividad, es cuántos resultados tengo en salud, y no por los, digamos que, planeaciones en mundos ideales de planeación del ministerio, sino realmente frente a las situaciones de cada una de las regiones del país, y frente a eso, cómo incluíamos a la telemedicina en todas estas rutas de atención, en toda esta política del país. Que la verdad que Colombia en eso lideró muchísimo, y es verdad, ¿no? El tema de estándares, hablamos todos en cuanto a la adopción, en cuanto a la interoperabilidad y demás, y cuando uno tiene que ir al ruedo se encuentra que a veces todo eso no existe. Y nuevamente la tema de la resistencia al cambio, y sobre todo ese miedo quizás de muchos de que esto viene a reemplazar, ¿no? Y esto no viene a reemplazar la consulta presencial, es un complemento más. Pero la verdad que Colombia sí siempre ha tenido muy arreglado, como también México en su momento, pero Colombia sí, es cierto lo del carretazo, la verdad que concuerdo contigo. Alex, siendo que también Brasil ha sido una de las naciones que tuvo tanto movimiento, ¿no? Con respecto al armado de sus políticas en atención primaria y demás, ¿cómo empezaron ustedes y cómo veían ustedes en el 2019, digamos, con todo ese el legado que ustedes ya traían del Plan Nacional de Telesalud? ¿Cómo lo veían ustedes en el 2019? Buenos días a todos. Agradezco al comité organizador la invitación. Yo soy profesor de telemedicina acá en Goiânia, en Brasil, y comencé a estudiar y trabajar en telemedicina en 1999, en el siglo pasado. Trabajo con teleeducación y teleasistencia en 14 áreas de salud desde 2007 con el Ministerio de la Salud de Brasil. Y lo que se pasa en Brasil es que nosotros estamos muy lejos en formalizar la legislación en telemedicina aún por acá. En 2002, el Consejo Federal de Medicina ha publicado una norma que permite que nosotros hagamos la teleinterconsulta.
la comunicación de médico a médico para promover tanto educación quanto diagnóstico, quanto orientación de conductas frente a las más diversas enfermedades. Pero teleconsulta directamente del médico para paciente, no es permitido, no era permitido en Brasil hasta el inicio de la pandemia del COVID-19. Hace un año, en febrero de 2019, el Consejo Federal ha publicado una nueva norma que liberaba la telemedicina con determinadas características, incluyendo la teleconsulta, el telediagnóstico, la teleinterconsulta, el telemonitoramiento, la teletriaje, pero esta normativa ha sido muy combatida por todos los médicos del Brasil, pela forma que se foi comunicada à população e pela forma que se foi discutida com as entidades médicas, de forma que cerca de 30 dias depois de sua publicação, ela ha sido revogada. E lo que teremos como regra aún es la regla de 2002, hace 18 años. Y la tecnología de 18 años atrás no había smartphones. Es una cosa totalmente diferente de todas las posibilidades que tenemos hoy. Vamos a conversar en breve sobre cómo estamos hoy, lo que se pasa ahora durante la pandemia, pero Brasil ha empezado muchos esfuerzos para crear una red nacional de telesalud. El Ministerio de la Salud en 2007 ha creado el Plan Nacional de Telesalud y ha invitado 9 universidades para empezar como pilotos esta experiencia. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser una de estas 9 instituciones invitadas. Entonces, desde 2007 empezamos el Plan Nacional de Telesalud con el Ministerio de la Salud para implantar experiencias de teleeducación y teleasistencia. Hoy, acá en mi provincia, en Goiás, nosotros tenemos 219 ciudades, municipalidades conectadas con nosotros. Son 246 municipalidades en mi provincia. Tenemos 219 de ellas ya conectadas conosco. Más de 960 unidades básicas de salud donde se practican medicina comunitaria y están conectadas conosco para hacer segunda opinión médica, teleconsultoría y telediagnóstico, especialmente en cardiología, en dermatología y en oftalmología. Yo soy oftalmólogo y yo coordeno el Centro Leitor Nacional de Retinografías, de fotos de fondo del ojo. Entonces, cualquier retinografía, cualquier foto de fondo de ojo que es sacada en la red pública de Brasil, que se quiere un laudo por telemedicina, nuestra equipe coordena las emisiones, las avaliaciones y las orientaciones que estos laudos han proporcionado tanto para el médico solicitante quanto para el paciente. Así es que creo que por 12 años el Programa Nacional de Telesalud ha demostrado que había una necesidad de se coordenar y de se reglar todo lo que se podría hacer en telemedicina en Brasil. Desafortunadamente, en el año pasado, la regla fue suspensa y la COVID ha atropelado todo y se impuso como una nueva realidad, pero tenemos tiempo para conversar de eso. Sí. Por enquanto, muchas gracias. Gracias, Alex. Y es cierto, ¿no? O sea, conozco la experiencia también de Brasil de hace tantos años y lo que llamaban la teleconsulta formativa, ¿no? Y todo lo que el esfuerzo que ha hecho incluso RUTE, ¿no? La red universitaria de telemedicina, con todos sus SIC, con todos sus capítulos, la participación para nosotros, por ejemplo, desde Mendoza, en el capítulo de teleoftalmo, la enseñanza, lo que aprendíamos era realmente infinito y en ese momento, como decías, no teníamos los teléfonos inteligentes, nos comunicábamos por plataformas de videoconferencia. No obstante, había esa transmisión de conocimientos y educación
tan necesaria para poder compartir y enriquecernos y obviamente mejorar la atención de nuestros pacientes. Elisa, estamos llegando al Uruguay. Bueno, el Uruguay también tiene una historia también muy especial con respecto a todo lo que tiene que ver con telesalud. También ustedes han sido pioneros e innovadores. Yo tuve interacción con FEMI en su momento cuando estaban armando su plan de salud digital y demás. ¿Por qué no nos contás un poco tu experiencia de cómo era el status quo quizás en el 2019 con respecto a lo que se vislumbraba en aquel momento, ¿no? De la telesalud, la salud digital, para después poder todos conversar juntamente con lo que nos está pasando en el hoy, ¿no? Así es, Giselle. Digamos que es un diferencial en relación a los relatos de los compañeros en sus países. Personalmente, más allá de las iniciativas que tú mencionas, como la de FEMI, razón por la cual te conocí en algún momento la década pasada también, gracias al doctor Margolis, que es nuestro amigo común. Pero bueno, en general, mi visión es que hasta 2019 las experiencias de telesalud, de telemedicina en Uruguay, eran anecdóticas. Mi visión eran más bien impulsos puntuales, focos, había algunos efectores transitando experiencias de teleconsulta y de teleinterconsulta, pero muy circunscriptas a determinado territorio o a determinada especialidad dentro de determinados centros asistenciales, algunos de ellos efectores de élite, algunos del principal efector de salud pública, pero nunca tuvimos en Uruguay, por eso también es quizás más dramático lo que estamos viviendo hoy, un despliegue de escala nacional y tampoco un plan avalado y un intento de implementación de un plan nacional de telemedicina. Esto no es en desmedro de esas iniciativas que efectivamente algunas persisten y fueron muy importantes, pero mi visión general es que no estaban nuestras prioridades, de alguna manera, ni de los usuarios, ni de los profesionales, ni de los efectores, desarrollar programas de telemedicina. Uno no puede dejar de pensar que las características del Uruguay probablemente condicionan eso. Nosotros no tenemos grandes barreras geográficas, la escala poblacional, la densidad poblacional es muy baja, y tenemos una amplia cobertura, ¿no?, en el sistema de salud. Entonces uno no puede dejar de pensar que eso seguramente llevó a que no hubiera tal impulso. Yo siempre digo que tenemos la ventaja y la desventaja, ambas cosas, de ser un mercado pequeño. Entonces tampoco hay grandes inversiones y aventuras desde el lado de las empresas, del sector privado. Entonces no había ninguna condición objetiva, digamos, para desarrollar la telemedicina. Teníamos a nivel normativo algunos elementos pero muy puntuales. En el año 2013, una pauta nacional de teleradiología, cosa que nos sorprende, suelen ser los primeros en salir a buscar normar y protocolizar un poco la práctica. Tuvimos lateralmente, pero tiene que ver, un código de ética médica que se elaboró en nuestro país y que por voluntad de los propios médicos se llevó a ley. Entonces ese código aplica también a la telemedicina. Y teníamos un proyecto de ley para regular la telemedicina que no tenía mayorías en el Parlamento, con lo cual no fue aprobado, hasta que cambió el gobierno en nuestro país. Como saben ustedes, a fines del año pasado, a comienzos de este año, justamente con la pandemia, entró un nuevo gobierno de Uruguay, y allí se aprobó ese proyecto de ley que en su momento había presentado la oposición, ¿no?, que ahora después les puedo contar, pero básicamente es una ley habilitante. Hasta ese momento no existía ni siquiera eso. Algunas experiencias interesantes, como la que mencionas, la de FEMI. Yo misma con el doctor Margolis trabajamos en su momento con el prestador público principal para desarrollar un plan de telemedicina nacional. Trabajamos en eso allá por el año 2010, eso se presentó incluso en el Parlamento, se empezó a implementar
En aquel momento teníamos tecnologías muy diferentes, hace 10 años no teníamos las tecnologías ligeras que tenemos hoy, pero de todas formas eso empezó a caminar, nos permitió a los que trabajamos en eso tener una visión global de cómo podría ser un plan nacional, recabar visiones de los distintos actores, pero bueno, eso se discontinuó, quedó resumido a una primera fase. Entonces, yo me había puesto a recordar en estos días un intercambio que tuve parecido a esto, a fines de 2018, con algunos referentes de Uruguay, de distintos perfiles profesionales, y me resulta iluminador aquellos comentarios que hacíamos en ese intercambio, donde aparecía sin duda un relato de múltiples brechas que habría que superar para implementar la telemedicina en Uruguay, la idea de que íbamos con la realidad por delante y que estábamos tratando, como siempre, de normar sobre cosas que ya se estaban haciendo, sin protocolos. Se hablaba mucho de las resistencias de los médicos, había un gran temor a las resistencias de los médicos. Uno lo mira hoy y dice, bueno, capaz que no era tan así esa resistencia, ¿no? Porque no hubo una pataleta de los médicos este año y hoy está generalizada la teleconsulta. Varios puntos a abordar. Una de las preocupaciones que había muy fuerte era cómo se iba a redefinir el vínculo médico-paciente. Decían, bueno, tenemos tantos problemas de comunicación en la entrevista presencial, ¿cómo vamos a hacer para superar eso en una teleconsulta, ¿no? Aparecían muchas dudas de ese tono, la inequidad, bueno, esto no va a mejorar los problemas de inequidad en la sociedad, etc., ¿no? Y lo último, que también me había llamado la atención en ese momento, en Uruguay tenemos desde Salud y realizamos una medición cada 2 años en todo el país, es una medición de TIC y salud, que iniciamos en 2014, y se estudian los profesionales, los prestadores de salud y los usuarios, y allí veíamos que en los últimos años, sobre todo en el informe de 2018, porque el 2020 todavía está en elaboración, surgía que si bien la visión positiva de los profesionales de la salud hacia las TIC era muy alta, en la mayoría de los ítems iba entre el 70 y 80%, había decaído casi 10 puntos entre 2016 y 2018, de la mano de que hubo un gran despliegue en Uruguay de infraestructura en los prestadores de salud en todo el territorio nacional. Entonces, ese era el estado de situación un poco al momento que llega la pandemia. Bueno, muchísimas gracias, Lisa, y la verdad que es así, y justamente uno de los paradigmas cuando uno hablaba de Uruguay justamente era población chica, como que entre comillas uno podía decir, bueno, es más fácil de poder implementar. Rescato lo de teleradiología. Nosotros en ATA, hace 1.000.000 de años atrás, en el 2000, había un grupo de interés que se llamaba teleradiología, pero después desapareció porque, a ver, los radiólogos yo creo que fueron los primeros en estar junto a NEMA, armando a DICOM y transformándose en diagnóstico por imágenes, o sea que eran los early adopters, ¿no? Incluso propio por ahí de su especialidad. Y otra cosa que quisiera rescatar antes de aterrizar en Chile es el punto del tema de la ética, ¿no? El tener un código de ética, la AMA también lo tiene acá en la Argentina, que considera las TICs, que considera el uso, pero sobre todo esto de la relación médico-paciente virtual, que bueno, es uno de los tantos temas que a mí me ha apasionado toda la vida y me he dedicado mucho a eso, en cómo poder fortalecer nuestros vínculos justamente mediando la tecnología, ¿no? Porque, vuelvo a decir, esto no pretende reemplazar la consulta presencial. Lo que ha de ser presencial debería seguir siendo presencial. E incluso en la virtualidad, lo que yo siempre le digo a los alumnos y demás, es que tenemos que hacer lo mismo que hacemos cuando estamos presencialmente, solo que tenemos que tener en cuenta otras cosas que digamos, de alguna manera tenemos que hacer para compensar el uso de la tecnología. Así que, bueno, muchísimas gracias, Elisa. La verdad que muy, muy interesante las reflexiones. Ricardo, llegamos a Chile. ¿Cómo ves vos esto? ¿Cómo era para el 2019, teniendo en cuenta la historia de Chile y cómo ha ido adoptando en sí las TICs en salud, e incluso la experiencia de AcuHealth?